médico hematólogo del Hospital Guillermo Almenara, y el tema que me ha tocado presentarles hoy es el tema acerca del linfoma, ¿no? Sabemos que hay dos grandes grupos de linfomas, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, y estos van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que van a originarse a nivel de los linfocitos, ¿no? Como sabemos, nuestro sistema inmunitario una parte importante del sistema inmunitario va a ser los linfocitos. Dependiendo del tipo de linfocito o de qué célula es la que va a estar afectada en nuestros linfomas, vamos a tener como los principales a los linfocitos B y a los linfocitos T. Como sabemos, también tenemos a los natural killer, que son un porcentaje un poco bajo y que siempre se incluyen dentro de los linfocitos T. Bueno, hablando en rasgos generales, recordar acerca de los linfocitos B, como sabemos, son aquellos linfocitos que van a madurar en los ganglios linfáticos, es por eso que el origen de los linfomas va a darse a nivel de los ganglios linfáticos. Ambos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, van a ser producidos en la médula ósea, ¿no? Por eso que estos linfomas pertenecen al grupo de las neoplasias hematológicas que van a tener relación con las enfermedades de la médula ósea. Entonces, linfocitos B, solo para recordar, ayudan a proteger de los gérmenes, producen anticuerpos y van a ayudar a combatir infecciones que sean por bacterias o virus. Por su parte, los linfocitos T, como les había dicho, también se originan en la médula ósea, pero la maduración va a ser a nivel del centimo, a diferencia de los linfocitos T que eran los ganglios linfáticos. Estos linfocitos T lo que van a hacer es destruir directamente ciertas bacterias, como son los linfocitos TCD8, los citotóxicos, y otros van a cumplir una función de reforzar o de acelerar algunas actividades de otras células del sistema inmunológico, ¿no? Como son los CD4 o CD. Entonces, en base a estos linfocitos es donde vamos a tener la alteración en cuanto a los linfomas. Esta es una imagen solamente para recordar todas las áreas donde podemos encontrar adenopatías, ¿no? Todas las áreas donde vamos a encontrar ganglios linfáticos. Lo normal, o el tamaño normal, usual de una adenopatía que no está relacionada a una neoplasia es menor a 1 centímetro. ¿Cuándo lo vamos a llamar adenomegalia o adenopatía? Cuando este tamaño supera 1 centímetro, ¿no? Aunque algunos mencionan que a nivel inguinal se puede considerar hasta 1.5 el tamaño de la adenopatía para ser considerada una malignidad o sospecha de una malignidad, ¿no? Entonces, bueno, en azul podemos ver las adenopatías que son bilaterales, ¿no? Como las a nivel cervical, donde encontramos las preauriculares, las cervicales bajas, las postcervicales, las supraclaviculares, y en negrito pues, vemos que solamente se encuentran en el mediastino, en una sola área, ¿no? No es bilateral. Los paragórticos, los mesentéricos, y a nivel inguinal también tenemos bilaterales, ¿no? Inguinal derecho, inguinal izquierdo, popliteo, todas esas zonas vamos a nosotros poder examinar a nuestro paciente e identificar si es que el paciente va a tener o no una adenomegalia sospechosa, ¿no? Que va a ser el principal signo característico de este tipo de enfermedades. Este es un cuadro en general de todas las neoplasias hematológicas que derivan del estripe linfoide, ¿no? Como ya habrán visto en otras clases, tenemos otras patologías que se producen a nivel de la médula ósea, que van a ser las leucemias, ¿no? Las leucemias linfoblásticas agudas. Y en el caso de los linfomas, tenemos acá nuestros dos grandes grupos, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Como pueden ver en este gráfico, lo que va a predominar la enfermedad neoplásica hematológica más común van a ser los linfomas no Hodgkin, ¿no? Más del 60%. En segundo lugar, las enfermedades de células plasmáticas, los mielomas, alrededor del 16%. Y en menor porcentaje la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, que va a ser alrededor del 8.2%, ¿no? Entonces, en este gráfico en general de la neoplasia linfoide tenemos este porcentaje de incidencia en cuanto a los casos del no Hodgkin y Hodgkin. Luego, una clasificación general antes de entrar a cada uno de los linfomas que vamos a tratar el día de hoy es de acuerdo a la agresividad, ¿no? Vamos a tener que tenemos linfomas de bajo grado y linfomas de alto grado. Esto va a depender mucho en cuanto al manejo y a la evolución de nuestro paciente, porque incluso hay linfomas de bajo grado donde el tratamiento inicial puede ser observación. Podemos citar a nuestro paciente cada mes, cada 3 meses, observar cómo van esas adenopatías sin necesariamente iniciar un tratamiento quimioterápico que va a ser el de elección en algunos tipos de linfoma, ¿no? Y de acuerdo al estirpe, como ya había mencionado, tenemos nuestros dos grandes grupos,
linfomas de Hodgkin, que se van a originar a nivel de los linfocitos B, y los no Hodgkin, que pueden originarse tanto en los linfocitos B, linfocitos T o linfocitos NK incluso. Acerca de la edad, vamos a ver que los más frecuentes van a ser los de tipo T en la infancia, los no Hodgkin tipo T en los niños, y en adultos ya va a ser más frecuente los linfomas no Hodgkin de tipo estirpe B. Y ahora entrando al tema de uno de los dos grandes grupos de linfomas, tenemos a los linfomas de Hodgkin como primera parte de la clase. ¿Qué es el linfoma de Hodgkin? Bueno, ya les había mencionado, es una neoplasia hematológica maligna originada de los linfocitos B maduros, los cuales se van a originar en el área, en la región centro-germinal de los ganglios linfáticos, ¿no? Como les había mencionado, los linfocitos B van a madurar en los ganglios linfáticos, a diferencia de los linfocitos T que maduran en el timo. Esta enfermedad de Hodgkin se va a caracterizar porque va a clínicamente manifestarse o iniciarse en los ganglios linfáticos. Es muy rara la afectación extralinfática, a diferencia, es una de las diferencias que van a ir con el desarrollo de la clase caracterizando este tipo de linfoma, es que va a ser raramente infiltración extralinfática, es decir, raramente lo vamos a encontrar como infiltración del vaso, infiltración del hígado, infiltración de otros órganos, ¿no? Como sí se puede dar en el linfoma no Hodgkin. Esta es la imagen de la célula característica, la célula de Rett-Steinberg, que se va a caracterizar por un citoplasma alto y puede ser mononucleada, binucleada, y dependiendo de eso es que recibe el nombre característico, ¿no? de Rett-Steinberg, o los ojitos de búho, que son el nombre común que se conoce también. Factores de riesgo asociados al linfoma de Hodgkin: vamos a tener algunas infecciones virales, a la cabeza el virus de Epstein-Barr, el virus del VIH o SIDA. También tenemos una incidencia en pacientes que tengan gemelos idénticos que también hayan desarrollado la enfermedad, o algún familiar de primer grado, es decir, padres, ¿no? Que hayan tenido también algún antecedente de el desarrollo del linfoma como antecedente en la familia. Y también se puede desarrollar o se describe como factor de riesgo asociado a neoplasias hematológicas en general, a predominar los linfomas, a pacientes que hayan recibido un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este linfoma de Hodgkin va a encontrarse, como factor de riesgo principal que les acaba de mencionar, el riesgo de desarrollar este linfoma de Hodgkin va a estar 4 veces aumentado en pacientes que hayan tenido algún antecedente de mononucleosis infecciosa asociado al virus de Epstein-Barr, que se llega a encontrar incluso en el 50% de pacientes que llegan a desarrollar este linfoma de Hodgkin. En cuanto al sexo, tenemos que es más frecuente en varones. Aquí hay uno de los subtipos histológicos que va a ser más frecuente en mujeres, pero en general es más frecuente en varones. Y tenemos 2 picos de edad en los que se va a desarrollar esta patología, ¿no? Adultos jóvenes, en general como primer pico, y con mayor pico de incidencia, entre los 25 y 30 años, vamos a tener pacientes jóvenes que van a desarrollar este tipo de linfoma, y el segundo pico se va a dar en mayores de 50 años, ¿no? 50 a 75 años, pero predomina la edad adulta joven, 25 a 30 años. En cuanto a la incidencia, es un poco baja, 2 a 3 casos por 100.000 al año, como les dije, más o menos el 10% comparado con los linfomas no Hodgkin, que van a ser el 90%. Y la célula característica que también ya les había mencionado, la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Cuando no es binucleada, se puede llamar también como célula de Hodgkin, ¿no? Como la que pueden ver en el lado izquierdo. La de ojitos de búho, la característica, célula de Rett-Steinberg, y la de la izquierda se puede conocer solo como célula de Hodgkin. La supervivencia global a 5 años es muy buena. Van a ver que casi el 90% de pacientes van a responder al tratamiento y no necesariamente va a haber una recaída o progresión de la enfermedad. Es decir, si comparamos el linfoma no Hodgkin con el linfoma de Hodgkin, tienen una mejor supervivencia global. En cuanto a la clínica, como ya también les había mencionado inicialmente, lo que va a caracterizar clínicamente a estos pacientes va a ser la aparición de adenomegalias o adenopatías, ¿no? Como ya les había dicho las características de una adenomegalia. Principalmente a nivel cervical, ¿no? Más del 60% se describe que va a presentar adenomegalias a nivel cervical, en segundo lugar a nivel axilar, en tercer lugar inguinales, y ya mucho más raras a nivel mediastinales o mesentéricas, ¿no? Que ya se presentan como masa bulky, o que más adelante voy a mencionar cuál es el tamaño de estas masas.
puede estar asociado o no con síntomas B. Se describe que un 20-40% de pacientes también nos van a referir síntomas B, que creo que ya todos saben o conocen cuáles son estos síntomas B, ¿no? Fiebre más de 38, no explicada por otra causa, pérdida de peso que siempre tiene que ser más del 10% en los últimos 6 meses y episodios de aforesis, ¿no? Se describen en algunos casos que pacientes refieren también asociar prurito como una característica de estos linfomas de Hodgkin. Y un signo interesante también que describen estos pacientes es el signo de Foster, que se caracteriza por adenopatías dolorosas tras la ingesta de alcohol. Entonces van a ver pacientes que son intolerantes al alcohol, sobre todo jóvenes que bueno, van el fin de semana a juerguear, toman alcohol y ahí pues se dan cuenta que tienen adenopatías y que sobre todo tienen dolor, ¿no? Justo en la edad en la que más se va a desarrollar ese tipo de linfoma. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos dos grandes grupos dentro de los linfomas de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin clásico, que va a corresponder al mayor o gran porcentaje de casos, el 95%, y el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que va a corresponder solo al 5%. Entonces, esos son los dos grandes grupos de la histología de nuestros linfomas de Hodgkin. Dentro de los linfomas de Hodgkin clásicos, a su vez, tenemos cuatro clasificaciones, ¿no? Cuatro clasificaciones. La esclerosis nodular es el más frecuente, que corresponde al 70% de los pacientes. Luego, en segundo lugar, tenemos a la celularidad mixta, 20-25%. El linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, 5%. Y el más raro, dentro del grupo de los Hodgkin clásicos, es el de depresión linfocítica, que va a ser el de peor pronóstico, ¿no? Menos del 1%. Bueno, otra cosa que los puede diferenciar en este grupo son los marcadores de inmunistoquímica, ¿no? Tenemos que el Hodgkin clásico nos va a marcar en la inmunistoquímica de la biopsia, que va a ser el estándar, un CD30 positivo y CD15 como característica principal. A diferencia del predominio linfocítico nodular, que lo que nos va a marcar es CD20 y CD45. Bueno, algunas características del predominio linfocítico nodular, pero luego vamos a hablar también de cada uno de los de Hodgkin clásico. Tenemos que este predominio linfocítico nodular se va a dar también en hombres jóvenes en general, como los linfomas de Hodgkin, de 30 a 50 años. El 25% puede aparecer como enfermedad avanzada. Puede infiltrar ganglios como todos los linfomas, cuello, ingle o axila. Y en general tiene buen pronóstico, pero es el que más tiende a recaer. ¿Qué se considera una recaída? Cuando un paciente inicialmente inicia una quimioterapia, responde al tratamiento, tenemos una cierta respuesta, porque hay también criterios de respuesta del tratamiento, y en unos años o en unos meses de observación vuelve la enfermedad, o sea, vuelve el linfoma y nuevamente tenemos que volver a iniciar el tratamiento de segunda línea, ¿no? Entonces, esto es uno de los linfomas no Hodgkin que tiende a recaer mucho. 3 al 5% es poco, pero podemos tener casos de que un linfoma de Hodgkin se pueda convertir en un linfoma no Hodgkin, que sería el otro gran grupo del que vamos a hablar, ¿no? Entonces, justo el predominio linfocítico nodular, es el que más o puede evolucionar a un linfoma no Hodgkin de células grandes B, que es el más común. Ahora, hablando de cada uno de los tipos histológicos del linfoma de Hodgkin clásico, tenemos, porcentajes, ya les había mencionado, el más frecuente es esclerosis nodular, ¿no? En segundo lugar, celularidad mixta. En cuanto a pronóstico, tenemos que el de mejor pronóstico va a ser el de rico en linfocitos. Número 1 en pronóstico, en segundo lugar el de esclerosis nodular, el de celularidad mixta ya va a tener un pronóstico intermedio, y el de peor pronóstico, que ya les había mencionado también, es el de depresión linfocítica. Algunas características de cada uno. De esclerosis nodular se va a dar en países desarrollados, ¿no? Como sabemos, ahí tienen un porcentaje bajo de pacientes con VIH, los de peor pronóstico, de pronóstico intermedio, van a estar asociados a VIH y SIDA. Y este es el tipo que va a predominar en las mujeres, ¿no? El único que predomina en el sexo femenino, el de esclerosis nodular, mujeres jóvenes. El 80% se describe que va a debutar o a aparecer como una masa mediastínica, y el 50% a nivel de vaso. Aquí el nombre o la característica de estas células de Rett-Steinberg, la describe como una morfología lacuna. En segundo lugar tenemos una celularidad mixta, ¿no? Como les había dicho ya,
pronóstico intermedio, bueno, no va a ser tan mal pronóstico ni de buen pronóstico, como que a la mitad. Y este sí está asociado a infección por VIH-Sida, ¿no? Característico de todos los linfomas de Hodgkin, hombres jóvenes. Y bueno, este sí se caracteriza por la presencia de síntomas B y tiende a diseminar, es decir, que sí vamos a encontrar de repente infiltración a nivel de otros órganos. Rico en linfocíticos, igual como característica países desarrollados, hombres, en este caso sí un poco mayores, añosos, incluyendo de 50 años, y aquí no es característica de una masa mediastínica, sino más a nivel ganglionar, ¿no? Estadios unidos hablan de el estadiaje que más adelante vamos a desarrollar también, estadios iniciales, ¿no? Y el último que tenemos, que es el de depresión linfocítica, que va a ser el de peor pronóstico, también asociado a VIH-Sida. Y este sí, al ser de peor pronóstico, vamos a ver que los pacientes van a debutar o vamos a inicialmente encontrarlos en estadios avanzados, ¿no? Que ya son estadios 3 y 4. En general, los linfomas de Hodgkin suelen estar en estadios iniciales, ¿no? Por eso que cuando ustedes van a escuchar peor pronóstico o enfermedad avanzada, porque ya los pacientes han sido diagnosticados en estadios avanzados que ya son 3 y 4, ¿no? Que no es muy característico de los de Hodgkin, es más de los no Hodgkin, como vamos a ver más adelante, pero para que más o menos ya vayan teniendo en cuenta que el peor pronóstico es un estadiaje mayor. Aquí está justo hablando del estadiaje, nos vamos a guiar por este sistema de Ann Arbor, que es el típicamente utilizado, aunque ahora tenemos algunas modificaciones, como la de Coswoods. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a estratificar a nuestro paciente, en qué estadio de la enfermedad estamos encontrando inicialmente a nuestro paciente, ¿no? Entonces, se describen 4 estadios. El estadio 1, que va a corresponder a una afectación de una única región ganglionar, ¿no? Como vimos inicialmente, las regiones ganglionares que pueden ser a nivel bilateral. Entonces, a nivel cervical, sabíamos que podían haber en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? En el caso del estadio 1 vamos a encontrar solamente un lado afectado. Entonces, tenemos aquí un área afectada, solo a nivel cervical izquierdo, entonces nuestro paciente estaría en un estadio 1. 1 igual una única región ganglionar o una única área afectada. En el estadio 2 ya vamos a ir, igual como su nombre lo dice, afectación de 2 o más regiones ganglionares, pero estos tienen que estar al mismo nivel del diafragma, ¿no? Como sabemos, aquí vamos a tener nuestro diafragma y mientras todos los grupos ganglionares afectados en nuestro paciente, sea cervical, axilar, mediastínico, estén en la misma área del diafragma, vamos a tener a nuestro paciente en un estadio 2. El estadio 3 ya se define por una afectación ganglionar a ambos niveles del diafragma, es decir, vamos a encontrar supradiafragmáticos e infradiafragmáticos, y aquí encontramos afectación, por ejemplo, a nivel inguinal, ¿no? Entonces, aquí estamos en un paciente en un estadio 3, así es como vamos a clasificar. Tenemos que examinar de pies a cabeza a nuestro paciente y ver en qué área tenemos y compromiso linfático, así como también las imágenes que nos van a ayudar mucho. Ya hablando de un estadio 4 o el estadio más avanzado, vamos a tener afectación a nivel extranodal. Ya no solamente vamos a encontrar los grupos ganglionares infectados, vamos a encontrar otros órganos ya infiltrados por el linfoma o por la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Entonces acá ya tenemos infiltración a nivel de hígado, a nivel de vaso. Entonces nuestro paciente ya está en un estadio 4. Se le suman unas letras también a la letra A cuando hay ausencia de síntomas B, que es lo que van a preguntarles ustedes al paciente, y la letra B cuando sí hay síntomas B presentes. No basta uno para que sea un estadio, por ejemplo, 3B, ¿no? Cuando tenemos adenopatías, afectación de adenopatías a ambos lados del diafragma asociados a síntomas B. O sea, tu paciente te dice que ha bajado de peso los últimos meses, que ha tenido fiebre o ha tenido sudoración. Entonces, esa letrita nos va a ayudar también con el estadiaje. Esta es una de las guías de práctica clínica más utilizadas y en la que nosotros también nos guiamos mucho, es la guía americana, la del NSCN, y donde los oncólogos también se basan en el tratamiento de sus neoplasias. Entonces, esta guía más que todo la ha puesto para ver qué exámenes son los que nosotros debemos solicitar de base a un paciente con sospecha,
alta de una enfermedad, de un linfoma o una neoplasia hematológica en general. Entonces, como gol estándar y como el diagnóstico para esta patología, nos sugieren que la biopsia sea una biopsia excisional. Esa es la recomendación número 1, ¿no? Mencionan algunos que puede ser una biopsia por aspiración, pero no es lo recomendable. O sea, si tú tienes un paciente que le puedes hacer la biopsia excisional, hay algunas áreas que son de difícil acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel mediastínico, a veces tienes que hacerlo con radiología intervencionista. Entonces, ya cuando hay esos casos súper difíciles, puedes optar por una biopsia por aspiración. Pero en general, como la mayoría de esos tipos de linfoma suelen iniciar a nivel cervical en más del 60%, entonces es de fácil acceso y puedes hacer tu biopsia excisional. Es decir, tienen que retirar todo el ganglio afectado o el conglomerado y eso mandarlo a una biopsia, ¿no? Eso es lo que se denomina una biopsia excisional. Tienes que retirar toda el ganglio o la lesión, el órgano afectado. Entonces, en la biopsia excisional igual está. Luego, algunos de los otros exámenes que debemos pedir, bueno, en primer lugar, la historia clínica, ¿no? Ver a un paciente que tenga esos síntomas B que ya hemos mencionado, asociado a la intolerancia al alcohol o signo de Hoster, prurito, fatiga, ¿no? Y aparte de algunos signos y síntomas un poco más inespecíficos. Y lo que tienes que pedir sí o sí de base es un hemograma completo, ¿no? Con su fórmula diferencial. ¿Por qué? Porque eso también te sirve en el caso de que tú quieras diferenciar, por ejemplo, alguna neoplasia linfoproliferativa crónica, ¿no? Por ejemplo, en las LLC vas a encontrar leucocitos altos y también vas a encontrar adenopatías o asociación con adenopatías. Entonces, y hay linfomas, sobre todo los no Hodgkin, que van a presentarse también como o que pueden leucemizar. Entonces puedes encontrar linfocitos o leucocitos en tu hemograma. Luego, la velocidad de alimentación, el BCG, la velocidad de sedimentación eritrocitaria va a ser un marcador importante de pronóstico, entonces por eso es que lo tenemos que pedir de base. Y bueno, algunos otros marcadores bioquímicos como la DHL, que se eleva en muchas neoplasias. Y como imágenes, ellos como son primer mundo tienen a la mano el PET-CT, ¿no? Entonces ellos de primera línea realizan un PET-CT a nuestro paciente, pero en nuestra realidad, lo que se hace es solicitar tomografías, ¿no? Tomografía completa, tórax, abdomen y pelvis, para evaluar esta diseminación linfática que vamos a tener afectada en nuestros pacientes. Estos son acerca de los índices pronósticos o factores de riesgo desfavorable en nuestros pacientes, ¿no? Hay varias guías en las que nos podemos basar. Una de ellas es la NCCN, que es la que les había mencionado previamente. Otras son la guía alemana y otras son las guías europeas, donde en general los criterios que consideran como riesgos desfavorables en enfermedades en estadios 1 y 2, ¿no? Estadios iniciales. Entonces aquí van a basarse en la edad del paciente. Por ejemplo, la guía europea se basa mucho en la edad de nuestro paciente, mayor o igual a 50 años, que es un factor de riesgo desfavorable. En segundo lugar, se guían por el BCG, el valor de BCG asociado a síntomas B. Entonces tenemos que si es que nuestro paciente no tiene síntomas B, el punto de corte va a ser una BCG más de 50. Y si nuestro paciente ya presenta síntomas B, nuestro punto de corte va a ser más de 30, la BCG, para que sea un factor de riesgo desfavorable. Y bueno, un poquito cambia en la de la NCCN, donde solamente consideran como punto de corte mayor o igual a 50 o algún síntoma B, ¿no? Cualquiera de los dos, no es que tienen que estar los dos presentes. En cuanto al tamaño de las masas a nivel mediastinal, también las consideran como factor de riesgo desfavorable. Entonces aquí lo que vamos a medir es el ancho máximo de nuestra masa a nivel mediastinal y la vamos a dividir, es un coeficiente, entre el diámetro máximo intratorácico, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar un ratio o un rango que si es mayor a 0.33, la guía alemana lo considera como de mal pronóstico, ¿no? Y la guía europea lo considera como punto de corte 0.35. Esto es una medida básicamente por imágenes. En cuanto al número de sitios o grupos ganglionares afectados, vamos a tener que la guía alemana considera 2 y la guía europea y la NCCN más de 3.
En cuanto a la masa bulky, bueno, la NSCN más adelante van a ver un algoritmo en linfoma no Hodgkin donde actualmente consideran como tamaño. Antes se consideraba una masa bulky a un conglomerado que era mayor de 10 centímetros, pero ahora se considera el punto de corte de 7.5, ¿no? Bueno, aquí en linfoma de Hodgkin lo van a encontrar como aún más de 10 centímetros, pero más adelante en linfoma de Hodgkin, acuérdense que el corte es 7.5 centímetros ahora de tamaño. Luego tenemos el score internacional, también de pronóstico, pero esto ya es para estadios 3 y 4, ¿no? Para enfermedad avanzada, donde ya tenemos que considerar algunos otros criterios, como son la albúmina, menos de 4, una hemoglobina menos de 10.5, bueno, el sexo masculino, lo mencionan aquí, y la edad, el punto de corte es mayor o igual a 45 años. Y el estadio 4 que sería el más avanzado, ¿no? Por ejemplo, aquí también mencionan la leucocitosis, también a considerar, por eso es importante el hemograma también como estudio de base, y la linfocitopenia, menos del 8%. Entonces, todos estos van a ser criterios al pronóstico para enfermedades avanzadas, ¿no? Para enfermedades iniciales y para enfermedades avanzadas. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, en general, para todos los linfomas, el tratamiento suele ser quimioterapia. En el caso de los linfomas de Hodgkin, vamos a tener que algunos pueden incluir radioterapia o no, si es que la masa tiene un gran tamaño o está comprometiendo o causando alguna emergencia, como puede ser, por ejemplo, un síndrome de vena cava superior. En esos casos sí se puede asociar la radioterapia, pero en general el manejo es quimioterápico, ¿no? Acá, bueno, en este tema que estamos discutiendo hoy van a escuchar mucho los iniciales de los quimioterápicos que van a recibir los pacientes. El BBD es el clásico esquema de tratamiento de un linfoma de Hodgkin que va a incluir algunos quimioterápicos como son doxorubicina, leucina, vinblastina y dacarbazina, ¿no? Ese es el esquema estándar para los linfomas de Hodgkin. Con o sin radioterapia, luego tú vas a evaluar a tu paciente, en promedio van a ser 4 a 6 ciclos de quimioterapia y posterior a eso tú tienes criterios de evaluación en cuanto a la disminución de las adenopatías, si ha habido infiltración de otros órganos, la resolución de esta infiltración o mejoría, y dependiendo de esta respuesta tú vas a tener a tu paciente que ha respondido o que no ha tenido alguna respuesta al tratamiento de quimioterapia establecido, ¿no? Entonces ahí tú puedes decir que un paciente no ha tenido respuesta o que ha persistido en la enfermedad y ya tendrías que ir a otros esquemas de quimioterapia de segunda línea, como son esa lista que ven ahí, y CESHA, DAP, que son los más comúnmente utilizados en hematología y oncología en cuanto al linfoma no Hodgkin. Y cuando ya tuviste un paciente con un linfoma de Hodgkin que inicialmente no respondió al tratamiento o que respondió y tú lo tienes en observación por unos meses o años y vuelve la enfermedad y le tienes que dar una segunda línea de terapia, estos ya suelen ser candidatos a un trasplante autólogo, ¿no? Y ya sería el tratamiento de tercera línea, ya, ¿no? Porque primero tienes que darle una quimio para rescatar al paciente, que responda y con cierta respuesta tú ya evalúas si es candidato a un trasplante autólogo. Entonces, casos de linfoma de Hodgkin que van a trasplante, sí los hay. Y si es que, bueno, después de este trasplante autólogo no hubo respuesta o aún así persiste la enfermedad, que es súper raro porque los linfomas de Hodgkin son muy sensibles a la quimioterapia, puedes plantear en algún momento un trasplante alogénico, que ya el autólogo que no les mencioné es del propio paciente, lo estimula células madre para que el propio paciente produzca esas células madre y vuelva como que a reiniciar su médula ósea y así controlar la enfermedad. A diferencia de un alogénico, que es un trasplante, el paciente va a recibir de un familiar o de un donante no emparentado, pero que sea compatible. Y bueno, se podría dar en última opción este trasplante alogénico también en algunos pacientes que han sido refractarios o que no han respondido al tratamiento desde el inicio. Ahora hablemos del linfoma no Hodgkin, que va a ser el linfoma más frecuente en cuanto a los linfomas en general. 60% dentro de todas las neoplasias linfáticas y 90% si comparamos solamente entre el linfoma no Hodgkin o el linfoma de Hodgkin. La epidemiología, bueno, este linfoma va a ser más frecuente en adultos que en niños, pero sí hay casos de niños y en los casos de los niños vamos a tener una edad promedio de 5 a 15 años, ¿no?
En el caso de los adultos sí se va a presentar en adultos mayores de 50 años, en promedio 45 a 55 años van a ser nuestros pacientes que van a debutar con este linfoma no Hodgkin. En cuanto a la incidencia mundial, tenemos, bueno, en hombres un poquito más que en las mujeres, 5.6 por 100.000 habitantes, y la tasa de mortalidad es mayor, 3.2 por 100.000 habitantes. Y en el caso de las mujeres tenemos una incidencia de 4.1 y de mortalidad de 2.4. En este tipo de linfoma, el linfoma no Hodgkin, sí va a presentarse la afectación diseminada o extranodal, es decir, que va a infiltrar otros órganos en un 25%, que es un porcentaje bastante alto en comparación con el linfoma de Hodgkin. En niños es más raro comparado con los adultos, y va a ser de predominio extranodal, es decir, en niños vamos a ver niños que van a tener más infiltración de otros órganos fuera de los ganglios linfáticos, y el 50-70% va a ser de estirpe B. Inicialmente les había dicho que era más común en los de estirpe T, pero es comparándolos, o sea, entre adultos y niños, ¿quién tiene más porcentaje de estirpe T? Los niños, pero en mayoría siempre va a predominar la estirpe B, ¿no? En ambos casos, en niños y en adultos. En adultos sí va a ser más predominio nodal, es decir, va a estar localizado a nivel de ganglios linfáticos, y el 70-90% va a ser de estirpe B, ¿no? Que es el más frecuente. La tasa de curación comparada con la del linfoma de Hodgkin que les había comentado, que es más del 60%, aquí es aproximadamente 30%. Entonces, esa tasa de curación o de sobrevida libre de enfermedad va a ser mucho menor. En esta gráfica, solamente para volver a repetirles, el linfoma de Hodgkin como la primera neoplasia hematológica en el adulto. En segundo lugar, tenemos a las leucemias agudas, mieloides o linfoides. En tercer lugar, el mieloma. Y en cuarto lugar, el menor porcentaje de la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Clínica es bastante parecida a la del linfoma de Hodgkin, pero como les había mencionado, en este caso sí va a haber más diseminación de otros órganos, ¿no? Entonces, síntomas B, ya como había mencionado, fiebre más de 38, baja de peso más del 10% de los últimos 6 meses, sudoración. Y la afectación extralinfática aquí sí va a estar más frecuentemente, ¿no? Vamos a tener hepatosplenomegalia, vamos a tener algunos casos de linfomas que atacan a nivel gástrico, como más adelante les voy a mencionar, y más frecuente comparado con el linfoma de Hodgkin, que no tiene mucha afectación extralinfática. Entonces, las adenopatías van a ser característicamente de evolución mayor a 3 semanas, en mayor porcentaje a nivel cervical. En la esplenomegalia la vamos a encontrar en el 40% de los pacientes, y a diferencia de los adultos, en niños, como les había mencionado, como van a tener un predominio de afectación extralinfática, lo que va a predominar es el hepatosplenomegalia, ¿no? Que les puede llevar a una tumoración abdominal. O sea, los niños no van a llegar con adenopatías, sino que generalmente van a evidenciarse con una hepatosplenomegalia que les va a causar un abdomen agudo o incluso un síndrome de vena cava superior. Factores de riesgo para el linfoma no Hodgkin tenemos, algunos que ya habíamos mencionado también para el linfoma de Hodgkin y algunos nuevos. Inmunosupresión congénita o adquirida, infecciones virales a la cabeza, virus Epstein-Barr, igual que en el linfoma de Hodgkin, que se va a dar en los linfomas de Burkitt o el linfoma de células T. El virus de hepatitis C también se ha descrito que tiene asociación, el HIV en los linfomas de Burkitt, que va a ser un tipo muy agresivo de los linfomas no Hodgkin. El virus herpes 6, que como saben va a ocasionarnos el sarcoma de Kaposi, va a estar muy relacionado con el linfoma no Hodgkin. Y el HTLV como patología característica, la leucemia o linfoma de células T del adulto, ¿no? Que también va a ser muy agresiva. Algunas enfermedades autoinmunes como tiroiditis, enfermedad celíaca, y el Helicobacter pylori lo vamos a tener asociado a un tipo de linfoma no Hodgkin que va a ser el de tipo MAL o MAL gástrico. Algunas translocaciones citogenéticas que van a ser características de algunos subtipos de linfoma no Hodgkin. Tenemos la 814 en el linfoma de Burkitt, la 1114 en el linfoma de Manto y la 1418 en el linfoma folicular, que son los más, dentro de los linfomas no Hodgkin, algunos de los más comunes luego del linfoma difuso de células grandes B, que va a ser el predominante de los subtipos. Algunas complicaciones, como les había dicho, la afectación extralinfática en el linfoma no Hodgkin va a ser usual, es decir, sí vamos a tener algunos linfomas
que van a infiltrar nuestra médula ósea, a diferencia de los Hodgkin, que no suelen tener afectación extralinfática. Entonces, si ya tenemos una afectación a nivel de médula ósea que no suele darse en los linfomas, ya vamos a tener las famosas citopenias, ¿no? Entonces, podemos encontrar un paciente con anemia, con neutropenia o con trombocitopenia. ¿Qué nos va a causar la anemia? Un síndrome anémico, pacientes con fatiga, palidez. La neutropenia nos va a predisponer a infecciones recurrentes. Y la trombocitopenia, que nos puede causar un sangrado secundario, ¿no? O un CID. Característicamente también algunos casos de linfoma, o por eso cuando tengan una anemia hemolítica autoinmune, que seguramente en algún momento lo han tocado, hay que descartar o hay que tomarle una tomografía al paciente en busca de alguna adenopatía que nos va a sugerir que tenga un linfoma no Hodgkin, porque puede estar asociado en esas políticas autoinmunes. Y problemas cardíacos, ya, bueno, cuando hay infiltración a nivel cardíaco también, que es súper raro, pero sí se ha descrito. En cuanto al diagnóstico, igual que el linfoma de Hodgkin, el gol estándar es la biopsia excisional del ganglio afectado, ¿no? Ese es nuestro diagnóstico definitivo. Se puede hacer VAF, sí se puede hacer VAF como un diagnóstico inicial, pero finalmente tienes que hacer igual una biopsia excisional. Algunos marcadores de inmunistoquímica que se va a pedir dentro de nuestro panel para linfomas son los básicos CD45, CD20 y CD3, ¿no? Esos son los básicos para nosotros luego ir clasificando o solicitando más marcadores de inmunistoquímica y así poder clasificar los subtipos, porque hay muchos subtipos de linfoma no Hodgkin, a diferencia de los Hodgkin, que solamente eran 4 clásicos y uno, el otro que es un poquito más raro. En el linfoma no Hodgkin sí tenemos muchos y la última clasificación de la OMS se extiende un poco más, ¿no? Pero básicamente recuerden CD45, CD20 y CD3 para linfomas no Hodgkin. Y bueno, más adelante que hablaremos de algunos de los tipos de linfoma no Hodgkin más comunes, veremos cuáles son estos otros marcadores que se deben solicitar. Estudios de imágenes básicos, ¿no? Una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, o incluso PET-CT, como han visto en la guía americana que le toman de primera línea, ¿no? Pero lamentablemente para nosotros es muy costoso y a veces de difícil acceso. No en todos los hospitales tenemos acceso a un PET-CT. Lo utilizamos sí para los controles, para los controles post-quimioterapia, sí es básico, porque hay algunos criterios a nivel algunos criterios a nivel de los PET-CT donde podemos valorar esta respuesta. Y si tenemos algún paciente que tengamos sospecha de infiltración a nivel del sistema nervioso central, es decir, que nuestro paciente tiene clínica neurológica asociado a un debut de un linfoma, tenemos que hacer una punción lumbar y una tomografía a nivel cerebral también, ¿no? Para descartar esta infiltración extraganglionar, que sería súper raro también, pero sí se ha descrito. Tenemos linfomas no Hodgkin a nivel cerebral también, primario y cerebral. Bueno, en cuanto a la clasificación, esta es una tablita de frecuencias. Dentro de los precursores de neoplasias linfoides tenemos el linfoma linfoblástico de células T y el linfoma linfoblástico de células T, pero el mayor porcentaje vamos a tener las neoplasias de células B maduras, ¿no? 90%, como les había mencionado. Dentro de estos tenemos aquí hay un error, el linfoma difuso de células B en realidad corresponde al porcentaje de 35-40%, aquí está al revés, este es el más común, y el linfoma de Burkitt sí es el de mayor agresividad. Aquí mejor. Bueno, aquí tenemos todos los subtipos de linfoma no Hodgkin y algunas de sus frecuencias. En general, bueno, el más común, linfoma difuso de células B grandes. En segundo lugar, el linfoma folicular. Tenemos el linfoma linfocítico de células pequeñas. Luego tenemos el linfoma linfoplasmocítico y la macroglobulinemia de Waldenström, que también va a estar en este grupo de linfoma de células B. En cuanto a los linfomas de células T, vamos a tener el linfoma periférico de células T, el linfoma cutáneo de células T, pero son un poco más raros. Entonces, bueno, para ustedes que les quede claro y fijo que el más común va a ser el linfoma de células B grandes difusas, ¿no? En mayor porcentaje, 32%. En segundo lugar tenemos al linfoma folicular, un poquito más de 20%. En tercer lugar tenemos al linfoma MALT. Y en cuarto lugar podemos encontrar ya los linfomas T periféricos. En menor porcentaje, el linfoma de células del manto, que también es uno que nos va a causar un poquito más de problemas.
y el Burkitt, que es un poco más raro, pero es uno de los más agresivos. Nuevamente, Ann Arbor, que ya lo repasamos en linfoma de Hodgkin, nos va a permitir estratificar a nuestro paciente según el estadio. Estadio 1, nuevamente, afectación solamente de una región ganglionar. Estadio 2, dos o más regiones ganglionares. Estadio 3, ambos lados del diafragma. Y estadio 4, ya afectación extraganglionar. Bueno, nuevamente para repetir, el linfoma no Hodgkin más frecuente o el mayor porcentaje, linfoma de células grandes B difuso o linfoma difuso de células grandes B, más del 30%. En segundo lugar, linfoma folicular. Según el grado, como inicialmente les había mencionado, tenemos algunos que van a ser de bajo grado o de alto grado. Esto nos quiere decir la agresividad de nuestro paciente, del linfoma que está afectando a nuestro paciente. Entonces, los de bajo grado tenemos a los linfomas foliculares, los linfomas linfocíticos de células pequeñas, el MALT y la micosis fungoide. Y los de alto grado tenemos a los linfomas de células del manto, el difuso de células grandes B, que es el más común, los de células T y los relacionados al VIH y el Burkitt, que va a ser el de muy alto grado. Entonces, hablando de algunas características de estos linfomas, de los más comunes, porque en realidad son muchos, no podría terminar la clase si describo todos los linfomas que tenemos dentro de la clasificación de la OMS, básicamente para que les queden los más comunes o los que tienen algunas características específicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, linfoma difuso de células B. Este es el más frecuente, yo les había mencionado un porcentaje aproximadamente un 32%. Y bueno, aquí mencionan que la forma diseminada va a ser la forma más común, es decir, un estadio 3 o 4, ¿no? Vamos a tener ya afectación extraganglionar en estos linfomas difusos de células grandes B, y por eso está dentro del grupo de alto grado. De edad media, 64 años, curable en el 60% de los pacientes, tiene buen porcentaje de curación este linfoma, y algunos de los marcadores de inmunohistoquímica que vamos a tener que pedir para diferenciar este grado histológico o este tipo de linfoma va a ser CD45, CD20, no se olviden ese número CD20 porque tiene mucho que ver con el tratamiento, CD3, BCL2, BCL6, MUM1, CD10, CD30 y ALK, ¿no? Característicamente CD45, CD20 y CD3 en este tipo de linfoma. En segundo lugar, o en segundo lugar de frecuencia, tenemos al linfoma folicular, ¿no? Alrededor del 20%. Aquí había mencionado inicialmente que tenía una translocación genética muy asociada, que era la 14-18. En 85-90% vamos a encontrar esta translocación citogenética, por eso es que nuestros pacientes, bueno, de inicio o parte del estudio inicial, lo que no les había mencionado, es que se hace un estudio de médula ósea para valorar la infiltración y también para hacer el estudio citogenético, ¿no? Se puede tomar la muestra de citogenética y médula ósea, porque algunas veces periférico no es una buena muestra, nos sale como que no hay, como que no se puede leer, es como que el material es tan escaso que no se puede interpretar estas translocaciones o alteraciones citogenéticas que pueden ser características de nuestros pacientes, ¿no? O de ese tipo de linfomas. Bueno, este linfoma va a afectar a adultos en su mayoría, 70% de mujeres, y bueno, también como teníamos en el linfoma de Hodgkin, este va a ser más frecuente en mujeres, por ejemplo, el linfoma folicular. Bueno, como ya les he mencionado, según el grado, es un linfoma de bajo grado, indolente, quiere decir que puede estar años en el paciente y que no se va a manifestar clínicamente. Y bueno, las células características son las células en anillo de sello. Adenopatías periféricas va a ser lo más frecuentemente que encontramos asociado a este linfoma y es un poco raro y frecuente que va a afectar a otros órganos. Marcadores de inmunohistoquímica en el linfoma folicular, CD20, BCL2 y CD10. CD20, como verán, se repite en todos los linfomas, ¿verdad? No se olviden ese dato porque tiene que ver con el tratamiento. El linfoma del manto. El linfoma del manto, bueno, como su nombre lo dice, se va a originar en las células del manto. Este va a corresponder al 6% de los linfomas no Hodgkin y va a estar dentro del grupo de los de alto grado o más agresivos. Va a ser predominantemente del sexo masculino y el promedio de diagnóstico va a ser de 60 años. Este suele infiltrar médula ósea
y sangre periférica, como les había mencionado, algunos linfomas pueden infiltrar médula ósea y causarnos estas citopenias, o incluso llegar a leucemizar. Y bueno, como ahí les menciona también, 50% va a tener una expresión leucémica. 20% va a afectar el tubo digestivo, característicamente por liposis. Y la translocación más comúnmente asociada a este linfoma del manto es la 11-14. Marcadores de inmunohistoquímica, ciclina D1, CD20 nuevamente, CD5, CD23 y FMC7 para el linfoma del manto. Otro grupo muy característico, muy típico del linfoma no Hodgkin es el linfoma MALT gástrico. ¿Por qué? Porque es el linfoma extragranular primario más común, es decir, el que va a afectar a otros órganos que vamos a tener en primer lugar, es decir, va a afectar el tejido gástrico, ¿no? Y en general, si tú en cuanto a incidencia de tumores malignos a nivel gástrico, va a ocupar el segundo lugar, entonces tiene una importancia clínica que debemos considerar, después del adenocarcinoma, ¿no? Y igual que el adenocarcinoma se va a asociar mucho a la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Más del 90% de casos van a producirse asociados a Helicobacter pylori. La translocación característica en este tipo de linfomas 13-18 y la edad de presentación promedio es de 55 a 65 años. Bueno, como va a afectar a nivel gástrico, la clínica que va a caracterizar a este tipo de pacientes va a ser dispepsia o incluso hemorragias digestivas altas, ¿no? Y este es uno de los linfomas que también puede progresar a formas agresivas o que se puede convertir más adelante en otro tipo de linfoma no Hodgkin agresivo. Linfoma de Burkitt es uno de los linfomas un tanto raros, es poco el porcentaje, 1% en general de todos los linfomas, pero va a ser un linfoma de crecimiento mucho más acelerado y considerado de alto grado por esto, ¿no? Porque va a evolucionar o progresar rápidamente y bueno, se describe que se va a dar en su mayoría en la infancia, pero tenemos casos también en adultos. Y bueno, algunas de las formas clínicas que se mencionan son la endémica, que característicamente es la del niño africano con un linfoma no Hodgkin, la esporádica, que es el común, el 1-2% de todos los linfomas, y la epidémica, que es asociado al VIH. La imagen característica va a ser la de cielo estrellado, bueno, la imagen de la patología. Esa es la célula característica, ¿no? del linfoma de Burkitt. Y la locación que se va a asociar a este tipo de linfoma va a ser la 8-14. En este tipo de linfoma vamos a tener que va a tener un alto índice de proliferación. Eso se mide con el KI67, que va a ser un marcador a nivel también de inmunohistoquímica que los patólogos nos van a dar. Y va a ser el tipo de linfoma que más alto índice de proliferación va a tener, ¿no? En KI más del 60%. Y algunos de los otros marcadores de inmunohistoquímica tenemos CD20, IgM, BCL6, CD38 y el CMYC, que va a ser típico del linfoma de Burkitt. Como ya habíamos comentado, también el linfoma de Hodgkin, siempre nos vamos a guiar de escalas pronósticas, ¿no? Todos los linfomas, ya sea si es folicular, se va a llamar FLIP y de repente, pero en general índice pronóstico internacional, solo le agregan la primera letra del tipo de linfoma del que estemos hablando. En rasgos generales, factores pronósticos a considerar en estos linfomas no Hodgkin es, en primer lugar, la edad mayor a 60 años, nos da un punto para índice pronóstico desfavorable, estadios avanzados, 3 o 4 de Ann Arbor. En tercer lugar, la afectación de más de un sitio extranodal que tiene relación con el estadio 3 o 4, ¿no? El desempeño físico o el COC. Esta es una escala de funcionalidad que se evalúa en todos los pacientes mayores, ¿no? Un ECOG 1 es un paciente independiente que puede hacer cosas por sí solo, y ya cuando se van alterando alguna de las funciones fisiológicas del paciente es cuando ya la escala va progresando, ¿no? Entonces un ECOG 2, 3 o 4 ya es un factor de riesgo desfavorable en estos pacientes. Y la elevación de la DHL. Entonces estos 5 criterios nos van a dar un número, un rango, donde vamos a categorizar al riesgo de nuestro paciente. Si tenemos 0 o uno de estos criterios positivos, vamos a decir que nuestro paciente es de bajo riesgo, es decir, tiene una mejor supervivencia a 5 años, 73%. Si nuestro paciente tiene 2 de estos criterios positivos, vamos a tener una supervivencia a 5 años alrededor del 50%.
Si ya tenemos 3 criterios, tenemos un riesgo intermedio alto, es decir, 43%, y así va a ir disminuyendo nuestra supervivencia a 5 años de estos pacientes. Y cuando ya cumplimos 4 o 5 criterios, va a ser una categoría de riesgo muy alta, ¿no? El porcentaje es muy bajo, 26% de supervivencia a 5 años. Bueno, el algoritmo de diagnóstico clínico lo van a ver, tengan las diapositivas, pero en general empezamos por nuestro abordaje diagnóstico, la historia clínica de nuestro paciente, el examen físico, vamos a tener una alta sospecha de linfoma, ¿no? Paciente con adenopatía, con síntomas B. Lo primero, la historia clínica y el examen físico. En segundo lugar, pedir todos los exámenes básicos, hemograma, bioquímica, DHL, la PSG en el caso de los linfomas de Hodgkin también, y posterior a ello tenemos que hacer el gold estándar o el examen diagnóstico final para un linfoma, ¿no? Que sería la biopsia excisional. Si esa biopsia excisional saliera negativa, entonces tenemos que buscar otra causa de síndrome de adenopatías o algunas otras causas secundarias a esta proliferación. Si tenemos una biopsia positiva o compatible con un linfoma de no Hodgkin, tenemos que ir a nuestra clasificación del paciente. Entonces, hacemos toda la inmunistoquímica y de acuerdo a estos marcadores que ya les había mencionado, vamos a clasificar histológicamente a nuestro linfoma no Hodgkin, porque de eso también depende el tratamiento o el manejo que tú le vas a dar, ¿no? No todos los linfomas en general van a tratarse con el mismo esquema de quimioterapia. Sí hay una quimioterapia que va a ser la base para la mayoría, pero algunos tienen algunas características diferentes en cuanto al tratamiento. Entonces, una vez que ya tú estadiaste a tu paciente, le hiciste la biopsia compatible con un linfoma, le hiciste tu estadiaje de Ann Arbor y tienes tus exámenes, escalas de pronóstico, ya tienes a tu linfoma estadiado y clasificado, ya vamos a proceder al tratamiento, ¿no? En general, voy a mencionar el tratamiento de los dos más frecuentes, nada más, que sería el linfoma difuso de células B y el linfoma folicular. R-CHOP, recuerden que les dije por qué repito y repito CD20, porque está con negrito, porque una parte del tratamiento de quimioterapia para los linfomas no Hodgkin, y es típico para todos los linfomas, es el rituximab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Entonces, esto va a ser como que el tronco del tratamiento para los linfomas no Hodgkin. R-CHOP, CHOP son las iniciales de los otros medicamentos quimioterápicos que también vamos a utilizar: ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, ¿no? Y algunos, bueno, esa es la primera fase o el tratamiento de primera instancia, ¿no? Lo que tú primero vas a dar a tu paciente, que se podría llamar como una inducción, aunque no es tan común utilizar ese término en linfomas, pero los primeros ciclos de quimioterapia van a ser R-CHOP. Y luego puedes ir a un tratamiento de mantenimiento solamente con rituximab. Entonces, estas son las quimioterapias que va a incluir un esquema para un paciente con linfoma no Hodgkin difuso de células B. En el caso de un linfoma folicular, va a depender mucho del tamaño de la masa y de la afectación. Como les había dicho, el folicular no es de alto grado, es un linfoma de bajo grado. Entonces, algunos mencionan, por ejemplo, creo que aquí no se puede ver, pero aquí nos están mencionando el tamaño de la masa y los factores de riesgo o de pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no mencionan quimioterapia, mencionan solamente radioterapia locorregional, es decir, si una masa es muy voluminosa pero no tiene factores de riesgo, como es un linfoma de bajo grado, entonces podríamos considerar solamente darle radioterapia y observarlo, ¿no? Observar si esto progresa o si con la radioterapia solamente se puede lograr la remisión de este linfoma. Ya en casos donde las masas son mucho más grandes o tenemos factores de mal pronóstico, ya tenemos que dar radioterapia. Igual, R-CHOP más, menos radioterapia dependiendo de las características de la masa. Y bueno, igual, algunos esquemas típicos son R-CHOP principalmente, y en estos casos también está recomendado dar mantenimiento con rituximab, ¿no? Entonces, básicamente el esquema de quimioterapia de linfoma no Hodgkin van a ser 3 a 6 ciclos de R-CHOP. Este es, por ejemplo, este es el 1% de todas las guías que hay de la NCCN para cada tipo de linfoma. Este es el linfoma difuso de células B
el más común, y como ven ahí solamente se están mencionando los estadios 1 y 2, ¿no? Entonces, dependiendo del estadio y de la clasificación o del tipo de linfoma que tú tienes, es donde vas a guiarte y vas a seguir ciertos algoritmos. Por ejemplo, acá les había mencionado que últimamente habían cambiado el criterio de masa Bulky para el linfoma no Hodgkin, ¿no? 7.5 es el punto de corte. Entonces, si tenemos un linfoma difuso de células B, que es el tipo histológico más común, en estadios iniciales, es decir, estadios 1 y 2, y no tenemos una masa Bulky, es decir, las masas son menores a 7.5 centímetros, la recomendación es 3 ciclos de RH. Como les había dicho, en general nosotros usamos 4 a 6 ciclos, ¿no? Pero aquí mencionan que si no tienes masa Bulky y es un estadio 1 y 2, pueden dar solamente 3 ciclos. Y luego, después de esos 3 ciclos, lo que se hace es evaluar la respuesta con PET-CT. Y dependiendo de eso, es que ya el algoritmo va creciendo y te van dando ciertas recomendaciones. Si hay respuesta, puedes quedarte con unos 3 ciclos de DRCHOP, y si no hay respuesta o si la enfermedad sigue estable, puedes aumentar 2 o 3 ciclos más de DRCHOP. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, acá también menciona, si tenemos una masa Bulky, la recomendación son 6 ciclos, ¿no? Con o sin radioterapia, también por el tamaño de la masa. Entonces, de ahí, después de eso, vamos a guiarnos si es que hiciste o no hiciste radioterapia, también es un criterio. Entonces, si no hiciste radioterapia, vas a ir a reestadiar o al control de tu enfermedad después de estos 6 ciclos. Entonces, ya va a depender mucho de cuánto tengas tú de respuesta, que ya son varios criterios imagenológicos que vamos a guiarnos para poder valorar nuestra respuesta en el paciente, que vamos a agregar o mantener la quimioterapia ya instaurada, ¿no? Pueden ser 3 a 4 ciclos más. Y así es como se va ampliando el manejo o tratamiento de los linfomas no Hodgkin. Es un poco más tedioso, no es necesario que ustedes lo sepan, pero como base, acuérdense RCHOP por rituximab, porque es un anticuerpo anti-CD20, que es un marcador típico de los linfomas no Hodgkin. Y esto es un resumen de lo que, bueno, ustedes deben saber o quedarse con lo de esta clase, cuáles son las características de cada tipo de linfoma, ¿no? Entonces, en general, el linfoma no Hodgkin se puede dar en ambos grupos etarios, adultos y niños. El Hodgkin era clásicamente adultos jóvenes, ¿no? 20, 25, 20, 30 años. En cuanto a los linfomas no Hodgkin, sabemos que pueden provenir de linfocitos B, T o NK incluso, ¿no? El linfocitos B es más frecuente en adultos, el linfocitos T predomina en niños. Y el linfoma no Hodgkin es solamente exclusivo de células B. Síntomas B en ambos casos se pueden presentar. La afectación extraganglionar, no se olviden, el linfoma no Hodgkin es el que va a tener mayor porcentaje de afectación extraganglionar. No es que el linfoma no Hodgkin no lo vaya a tener, tenemos también estadios 3 o 4, pero es mucho más raro. La afectación ganglionar suele ser localizada. Se elevan linfocitos, el hemograma sí. En el linfoma no Hodgkin podemos tener algunos linfomas que pueden leucemizar, y en el linfoma no Hodgkin no es usual, no vas a encontrar linfocitos o leucocitos elevados. Gold estándar, biopsia de ganglio excisional, ¿verdad? Tenemos que retirar el ganglio para poder hacer el estudio inmunistoquímico y poder clasificar histológicamente nuestro linfoma. El linfoma de Hodgkin tiene la célula clásica de Hodgkin o la de Rett-Steinberg. El linfoma no Hodgkin no tiene, porque tiene muchas más variantes histológicas. Marcadores inmunistoquímica, no se olviden, linfoma de Hodgkin CD30, linfoma no Hodgkin CD20. Y en cuanto al tratamiento, dividí en el linfoma no Hodgkin y RCHOP más o menos radioterapia. En ambos casos se puede dar radioterapia, pero RCHOP es típico del linfoma no Hodgkin. Y eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber: las características epidemiológicas, los marcadores de inmunistoquímica, quiénes son los que van a debutar con mayor afectación extraganglionar, y el tratamiento de base, en realidad es típico de cada uno de los dos. Entonces creo que eso era todo. ¿Tienen alguna pregunta? Claro. Un poco denso, no son hematólogos, oncólogos, pero creo que son los puntos claves que tienen que saber para empezar.